el proceso es un poco intentar saber cómo le vas a dar forma. Yo trabajo por series, entonces en cuál de las series me encajaría o qué manera de hacerlo dentro de esas series sería la que tendría que aplicar. Y luego también, pues como trabajo con diferentes medios, pues centrarme un poco en cuál es el medio que voy a usar, el procedimiento pictórico que voy a usar para llevar a cabo esa idea. A veces hago bocetos, tanto igual físicamente construyo algo como por ordenador, y parto de ellos, pero hay otras veces que si no lo tengo claro realmente me pongo a pintar y luego si va saliendo algo pues tiro por ahí. Yo el silencio no lo trato como un concepto físico, no es algo que se pueda medir, que hay un silencio, 2 o 10, ¿no? Entonces para mí el silencio es una especie de metáfora, no sé cómo decirlo, es el concepto que yo utilizo para aplicarlo al arte y la manera que quiero hacer las obras que hago. A mí, que me gusta mucho Oteiza, sería mucho comparable a lo que él hacía en escultura del vacío, ¿no? Del vaciado de las obras, del vacío, el espacio. Los objetos físicos me distraen un poco, o me parece que distraen para lo que yo quiero hacer. Digamos que si me fijo en algo físico, pinto algo físico, ya evidentemente el espectador se va a ese objeto. Es decir, si pinto una silla, el espectador va a ver una silla. Y para mí es más difícil intentar mostrar algo más allá de la silla o algo más allá de la propia pintura, siendo objetos físicos. A mí lo que me gustaría es que la gente no se centrara, como observador, no se centrara en los aspectos técnicos de la obra, es decir, cómo está hecho o si esto es difícil de hacer, si esto es fácil de hacer, esto no sé qué. O sea, que se centre más en fijarse en la imagen, qué es lo que le transmite, y lo que yo espero es que digamos que le transmita algo más que la propia imagen en sí misma. La obra tiene que ser autorreferencial. Que hable por sí misma o que digamos esa propia imagen te diga algo por sí misma, pero nada más allá de lo que tú veas ahí. Ahora ya no, pero al principio cuando empecé con la acuarela, Turner era el máximo referente de todo el mundo, ¿no? Y entonces pues me fijé mucho en él. Lo que pasa es que luego también me di cuenta que me empezaron a gustar más los cuadros al óleo de Turner. Entonces ya me empecé a fijar en Turner, pero como pintor de óleo. Que al ir evolucionando yo en el tipo de obras que quería hacer, por ejemplo, me he fijado mucho en los históricos, digamos, pues Mondrian, Malevich, mucho en Rothko también. Los minimalistas me gusta mucho su manera de trabajar. No exactamente el tipo de obra tan minimalista y tan vacía de contenido que ellos querían hacer, sino, bueno, vacía de contenido, entre comillas. Sino eso de que no se vea la mano del artista en la obra. Mis referentes son prácticamente, han sido siempre del siglo XX, hasta, digamos, los minimalistas, hasta antes del pop art sería. Y luego también, pues es lo que te decía, que depende mucho de las series. Por ejemplo, hay un artista que trabaja con cristales tintados y con cristales tratados de diferentes maneras, que les aplica un color, que es Larry Bell, que hubo una época que me fijaba mucho en él también. Y bueno, digamos que en general van cambiando. Hubo una época que estuve estudiando la relación entre la cultura vasca y la cultura oriental, y estuve estudiando un poco el Tao, sin profundizar mucho, pero un poco el taoísmo, y entonces estuve leyendo pues poesía antigua china, los haikus y tal, y bueno, pero ya no, bueno, lo he abandonado, pero en realidad me he quedado con algunos conceptos que son pues precisamente ese hablar del vacío, del silencio, del taoísmo, que también yo creo que en la cultura vasca, como decía Oteiza también, pues también digamos que nosotros tenemos esa mentalidad, diría, ¿no? Hubo una época que estuve leyendo
pues cosas de Samuel Beckett, que me gustaba mucho el teatro del absurdo, y de hecho hice una serie, tuve varios Esperando a Godot, tuve varias, El Innombrable, varias obras de, digamos que los títulos eran obras suyas. En el cine, por ejemplo, pues tengo unos cuantos cuadros hechos que se llama Extraños en el Paraíso, que es de un director que se llama Jim Jarmusch, no sé cómo se pronuncia, y siempre utilizo referentes todos los que pueda, pero siempre con el objetivo de que ellos hayan hecho cosas que yo también quiero hacer en pintura, digamos. Y luego, respecto a la manera de trabajar, a mí hay un grupo que me gusta mucho, que es la Velvet Underground. Me gusta mucho su música, pero también su manera de hacer. Hacen canciones que muchas veces pues, se salen un poco de lo que es lo melódico puro, hacían desarrollos muy largos, digamos, y entonces desarrollaban una canción y que tampoco, no sé si ni siquiera si yo sabía muy bien cómo iba a acabar. Entonces, esa idea, por ejemplo, yo la aplico mucho en la pintura. Lo de empezar una obra y no saber dónde va a acabar, o si la acabo, digamos que la próxima obra sigue a lo mejor la que acabo de hacer anteriormente. Seguramente lo que haga próximamente tenga bastante que ver con lo que estoy haciendo ahora, tirando por el tema de estas últimas obras que he hecho sobre planchas de metacrilato, separando cada capa como si fueran veladuras diferentes de un cuadro, pero separándolas físicamente. Y eso me está llevando un poco hacia las tres dimensiones. Y no sé si en el futuro haré algo más, digamos, tipo escultórico, aunque no quiero llamarlo escultura porque yo no me considero escultor, le tengo mucho respeto a los escultores, pero sí más hacia los objetos pintados. Esa es una idea que tengo y que seguramente a partir de lo que haga en el futuro sea algo que vaya por ahí. Pues la verdad es que he utilizado de todo: acuarelas, acrílicos, he pintado óleo, he pintado con tintas, he pintado con lápices de colores, con lápiz, con carbón, con todo, y sobre todo tipo de soportes también. Actualmente me he quedado en que pinto prácticamente todo sobre los metacrilatos, también sobre unas planchas que se llaman aluminio compuesto, que son, porque a mí me gusta que sea la superficie muy lisa, para que no me influya al pintar con aerógrafo, que sea todo muy liso. O sea, yo soy muy anti-texturas, digamos, ¿no? Antimatérico. Entonces me he quedado un poco con la madera muy lisa, con el aluminio muy liso y las planchas de metacrilato, que también son muy lisas, para poder hacer ese tipo de obras que yo quiero que sean, pues eso, muy poco matéricas y incluso translúcidas. Y hace tiempo estuve dándole vueltas a trabajar con resinas de óxido poliéster y tal, para hacer, digamos, esas capas que ahora hago con metacrilato, para hacerlas con resina, ir secando cada capa, pero al final no lo he hecho y no sé si algún día lo retomaré.